Hola, buenas tardes y bienvenidos a este video de métodos numéricos. Hoy vamos a ver el tema general de las ecuaciones diferenciales ordinarias y en particular la resolución por el método de Taylor. De manera general, las ecuaciones diferenciales son ecuaciones que relacionan una variable con sus derivadas. En el caso particular de ecuaciones diferenciales ordinarias, la variable que vamos a llamar dependiente depende de una sola variable independiente. Por ejemplo, si consideramos la velocidad, dependiendo del tiempo, la velocidad es la variable dependiente, el tiempo es la variable independiente. Otro tipo de ecuaciones diferenciales que veremos en un segundo tiempo son las ecuaciones diferenciales parciales. En este caso, la variable dependiente puede depender de varias variables independientes. Por ejemplo, aquí tenemos la ecuación de difusión del calor o ley de Fourier y la temperatura depende de una posición x y de un tiempo t. Nos vamos a enfocar en particular en este video en la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias por el método de Taylor. Este método se basa en la expansión en serie de Taylor de una función. Esta función aquí será nuestra variable dependiente. Esta expansión permite tener una aproximación de la variable en cada punto de abscisa t, por ejemplo, conociendo su valor en un punto de abscisa t0. Es decir, la velocidad en el tiempo t es igual aproximadamente a la velocidad en el tiempo t0 más la derivada de la velocidad respecto al tiempo por el espacio de tiempo t menos t0 más un medio de la segunda derivada de la velocidad respecto al tiempo por un intervalo de tiempo t menos t0 al cuadrado, etcétera, etcétera. Podríamos agregar varios términos a esta expansión. Para usar esta expansión en el método de Taylor vamos a hacer un truncamiento después de la primera derivada. Vamos a decir que la velocidad en el tiempo t es aproximadamente igual a la velocidad en el tiempo t0 más la derivada de la velocidad respecto al tiempo por el intervalo de tiempo t menos t0. En particular, si consideramos un instante t1 igual a t0 más delta t, tendremos v a t1 igual a v a t0 más dv respecto a dt multiplicado por nuestro intervalo de tiempo delta t. Eso nos permite obtener la expresión que vamos a utilizar siempre para el método de Taylor, es decir, v a t más delta t aproximadamente igual a v a t más la derivada de la velocidad respecto al tiempo multiplicada por la delta t. Aquí lo aplicamos para una velocidad dependiendo del tiempo, pero lo podemos aplicar para una concentración dependiendo del espacio, para cualquier variable dependiente, dependiendo de una sola variable independiente. Es importante notar que la derivada de v dividido por dt se va a calcular al instante t, y vamos a ver cómo se calcula en el caso del método de Taylor a continuación con un ejemplo. Delta t es un paso de tiempo que tendremos que elegir. De manera general será un paso, un intervalo de la variable independiente. Lo que estamos haciendo aquí básicamente es, a partir del valor de v y de su derivada a un instante t, aproximar el valor de la velocidad a un tiempo ulterior. Vamos a aplicar este método a un ejemplo en particular, que es la ecuación del paracaidista. El problema es el siguiente. Tenemos un paracaidista de masa 70 kilos y se avienta de un avión con una velocidad inicial que es v0, que es igual a 0. Y pues tiene un paracaídas que ejerce una fuerza de arrastre que podemos escribir como menos cv. C va a ser una constante de arrastre y v es la velocidad. Vemos que esta fuerza se opone a la velocidad, lo cual le permite frenar al paracaidista. Lo que queremos establecer en este problema es la velocidad límite, es decir, la velocidad máxima que alcanza nuestro personaje aquí, en su caída.
Primero vamos a hacer un poco de física, vamos a establecer la ecuación vectorial del movimiento. Esos son recuerdos de su primer año de física. Tenemos m por la aceleración igual a mg más esta fuerza de arrastre que se opone al movimiento. Recordando que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, podemos reescribir esta ecuación vectorial en una ecuación escalar y obtenemos derivada de la velocidad respecto al tiempo igual a g menos c dividido por m por la velocidad. Esta ecuación es bastante sencilla. De hecho, tiene una solución analítica. Vamos primero a obtener esta solución analítica y después la podremos comparar con la solución numérica usando el método de Taylor. Lo que queremos aquí es la velocidad límite, es decir, la velocidad en el estado estacionario. El estado estacionario es el estado donde la variable, aquí la velocidad, no cambia más, es constante. Si es constante, pues su derivada es igual a cero. Podemos usar la ecuación de movimiento, aquí en azul, y reemplazar, sustituir dv dividido por dt por cero, y eso nos da un valor de la velocidad que es la velocidad límite, la velocidad en el estado estacionario. Encontramos la expresión v límite igual a gm entre c. Podemos calcular esta expresión para un valor dado de c y obtenemos una velocidad límite igual a 5 metros por segundo. Esto es un resultado analítico y lo vamos a comparar con el resultado analítico que vamos a hallar con el método de Taylor. Podemos obtener esta solución analítica también conociendo la solución exacta que damos aquí, tomando el límite de esta expresión analítica de la velocidad cuando el tiempo va al infinito. Pueden comprobar que también encontramos el valor 5 metros por segundo. Ahora hemos visto la parte analítica. Nos vamos a enfocar en la parte numérica que nos interesa más, es decir, el método de Taylor. ¿Qué necesitamos para este método? Primero necesitamos una ecuación que está dada por la física del sistema, es decir, una ecuación que corresponde al análisis en términos de ecuaciones de nuestro sistema. Es nuestra ecuación de movimiento. Por otra parte, necesitamos una aproximación numérica de la derivada. Y esta nos viene de la aproximación de la expansión en serie de Taylor, truncada después del primer término. Vamos a necesitar dos ingredientes más. Uno es una condición inicial, es decir, en nuestro caso el valor de la velocidad cuando el tiempo es cero. Vamos a necesitar también un paso de tiempo, un intervalo de tiempo y un criterio de convergencia que nos indicará cuando la solución obtenida es satisfactoria. A continuación vamos a ver cuál es el algoritmo de resolución, es decir, cómo se implementa prácticamente nuestro método. En la representación en bloques que tenemos aquí, tenemos una representación del algoritmo de resolución. Vamos a empezar con el primer bloque a la izquierda. Vamos a calcular la derivada a partir de la ecuación dada por la física del sistema. Por ejemplo, aquí sabemos que la derivada es g menos c ante m por la velocidad al instante que nos interesa. A partir de eso, vamos a aplicar la aproximación numérica de la derivada, es decir, la expansión de Taylor. Conocemos al instante t el valor de la velocidad. Vamos a calcular este valor de la velocidad al instante t más delta t. Y aquí tenemos dos opciones. Si se cumple el criterio de convergencia, pues ya tenemos la solución de nuestro problema. Si no se cumple, vamos a agregar un paso más. Aplicamos ahora este método a nuestro problema específicamente. Tenemos nuestro paracaidista, tenemos su masa, m igual a 70 kilos, tenemos una velocidad inicial, es nuestra condición inicial. Tenemos nuestra fuerza de arrastre con el coeficiente C que vale 137.2 kilogramos por segundo. Y vamos a establecer su velocidad límite usando el método de Taylor.
Para eso, una manera de hacerlo es de establecer una tabla de valores que vamos a ir llenando. Inicialmente estamos al tiempo cero, la velocidad vale cero. Vamos a calcular la derivada de la velocidad usando la ecuación que nos da la física. Puedes comprobar que esta derivada vale 9.8, lo cual no es sorprendente. La velocidad siendo cero, pues la derivada de la velocidad, que es la aceleración, es igual a la aceleración de la gravedad. Aplicamos ahora la aproximación numérica de la derivada. Es decir, calculamos v a t más delta t aquí es 0.2 segundos, y es igual a v de t más dv ante dt por delta t. Y obtenemos nuevo valor de la velocidad. Con este nuevo valor de la velocidad, calculamos nuevo valor de la derivada de la velocidad. Y ahora vamos a usar la ecuación dada por la física. Como lo ven, toda la resolución va a ser un juego de ping-pong entre la ecuación dada por la física, que nos da la derivada, y la aproximación numérica, que nos da nuevo valor de la velocidad. Nuevo valor con el cual calculamos nuevo valor de la derivada, con el cual calculamos nuevo valor de la velocidad, etcétera, etcétera. Y lo que tenemos aquí es un método iterativo. Es decir, que a partir de una iteración que corresponde en nuestro caso a un tiempo, calculamos nuevo valor para un tiempo ulterior, que es nueva iteración. Siguiendo así, podemos llenar nuestra tabla y decidimos parar cuando el valor de epsilon, el error relativo entre dos tiempos sucesivos, es menos que 0.1%. Eso es una decisión que tiene que tomar quien implementa el método. Aquí vemos gráficamente la evolución de la velocidad con el tiempo, que corresponde a los valores que hemos obtenido. Vemos que el valor final de la velocidad que obtenemos es 4.995. Recordamos que la velocidad límite obtenida analíticamente, es decir, exactamente era 5. Vemos que tenemos una muy buena aproximación. Es importante ver que el perfil que obtenemos, es decir, la velocidad con el tiempo, depende mucho del valor de delta t elegido. Aquí en rojo es el resultado del método de Taylor con un delta t de 0.2 segundos, en verde con 0.1 segundo y en rosa con 0.05 segundos. Vemos que el perfil puede disminuir poco a poco, puede cambiar poco a poco, y es importante analizar la validez del resultado obtenido antes de concluir el problema. Aquí entramos en unos aspectos que no vamos a detallar, pero es importante quedarse en la mente que dependiendo del valor de delta t, tenemos más o menos precisión sobre el resultado obtenido y sobre el perfil temporal, en este caso, por ejemplo. Finalmente vamos a mencionar lo que pasa cuando uno quiere usar el método de Taylor para sistemas de ecuaciones. Vemos aquí escrita la forma general de una ecuación diferencial ordinaria, es decir, un término con la derivada de la variable dependiente, aquí y respecto a la variable independiente, aquí el tiempo, un segundo término con esta variable dependiente y un tercer término que es independiente. Recordamos que esta ecuación nos las da el análisis físico de nuestro sistema, cuál sea el sistema. Esta ecuación diferencial ordinaria que nos da la física del sistema la combinamos con la aproximación de Taylor y eso nos permite obtener una expresión que es la expresión que implementamos en el método de Taylor, y esta expresión ya está libre de derivadas temporales, es una expresión lineal. Recordamos que para implementar el método de Taylor tenemos que empezar con una condición inicial, es decir, por ejemplo, un tiempo inicial y un valor inicial de la variable dependiente, aquí y0. A partir de este valor inicial, este estado inicial al tiempo t0 con el valor y0, se calcula lo que pasa al tiempo t1 separado por un instante delta t, con una variable y1, y de t1, que es y a t0 más delta t.
agregamos otra iteración para calcular lo que pasa al instante t2. Aplicando esta misma ecuación de evolución un cierto número de iteraciones, llegamos a un estado final que corresponde a un tiempo tn, que es t0 más n veces delta t, y pues la variable dependiente y tiene un valor y de tn, que es y de t0 más n delta t. Esto es lo que pasa cuando tenemos una sola ecuación, lo que vimos por ejemplo con el caso del paracaidista, y en este caso necesitamos una condición inicial, es decir, un valor de y para el tiempo t0. En esta gráfica lo que presentamos es el algoritmo general para una sola ecuación, la resolución con el método de Taylor de una sola ecuación diferencial ordinaria. En esta gráfica tenemos el mismo principio, pero ahora para tres ecuaciones diferenciales ordinarias acopladas, es decir, tres ecuaciones que relacionan una variable dependiente, y1, y2 o y3, con la derivada de esta misma variable y con las demás variables. Es este término f de y2, y3 que vemos, por ejemplo, en la primera ecuación. Para cada una de estas variables dependientes, y1, y2, y3, vamos a aplicar la aproximación de Taylor. Y así vamos a calcular un nuevo estado de y1, y2 y y3 a un tiempo t más delta t. Nos da tres ecuaciones de evolución que vemos en el cuadro verde. Ahora, ¿cuántas condiciones iniciales vamos a necesitar? Tenemos tres ecuaciones de evolución. Para cada una tenemos que dar un estado inicial. Entonces vamos a necesitar una condición inicial para y1, una condición inicial para y2 y una condición inicial para y3. Necesitaremos tantas condiciones iniciales como hay de ecuaciones de evolución. Aquí tenemos una representación en un esquema de bloque de la resolución con el método de Taylor del caso de varias ecuaciones diferenciales ordinarias. Es decir, que tenemos tres variables dependientes, aquí y1, y2, y3, pero dependen de una sola variable dependiente que es el tiempo, en este caso t. Con eso concluimos este video, espero que te será útil. Muchas gracias por tu atención.